Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena Canles. Hoy vengo a comentarles, a hablarles acerca del impacto que tiene una técnica que logra resultados profundamente transformadores y al mismo tiempo efectivos, que están vinculados con la desensibilización y el reprocesamiento de situaciones traumáticas o situaciones muy, muy dolorosas en la vida de las personas. Y esta técnica es el brain spotting, ¿sí? Nosotros vamos a tener en cuenta que es una técnica que es prácticamente nuevita, ¿sí? Surge en el año 2003. Este, esta técnica la descubre David Grant, que es su creador, y la fue perfeccionando a lo largo de todos estos años. Y él descubre esta técnica, como les decía, de manera accidental, trabajando con una de sus pacientes, que era una patinadora que no podía lograr un salto que para el nivel que ella tenía era bastante sencillo. Sin embargo, cada vez que tenía que efectuar este salto, terminaba bloqueándose por alguna cuestión que escapaba a su conciencia, ¿sí? Entonces, estuvo trabajando con David Grant durante más de un año, utilizando otra técnica que también trabaja con la desensibilización de traumas y reprocesamiento, que se llama EMDR, ¿sí? Esta técnica también tiene una forma de abordaje a partir de movimientos oculares, y él se da cuenta en un momento que esta paciente fija la vista, en vez de seguir moviendo sus ojos, fija la vista en un punto determinado. De manera casi intuitiva, él permite que esto suceda, y cuando esto sucede y ve qué es lo que está pasando, esta paciente empieza a procesar un montón de situaciones traumáticas de su vida, que se dieron a lo largo de su vida, y puede lograr hacerlo de una manera muy, muy profunda, cosa que hasta ese momento no habían logrado. Bueno, finalmente al día siguiente termina el procesamiento, la sesión, y al día siguiente lo llama diciendo que finalmente pudo lograr ese salto que tanto quería hacer y que al mismo tiempo tanto le costaba, ¿sí? Con lo cual, él empieza a trabajar con esta técnica y con este descubrimiento con sus propios pacientes, y se da cuenta que también empieza a obtener resultados increíblemente más transformadores. Y a partir de ese momento es que empieza a perfeccionar esta técnica y al mismo tiempo a entrenar a lo largo de todo el mundo a todos aquellos terapeutas que quieren formar parte de este nuevo abordaje terapéutico en la clínica diaria, ¿sí? Así que él se da cuenta entonces que manteniendo un determinado punto con la vista, se puede entrar al cerebro de una manera cada vez más profunda hasta llegar a desmantelar por completo un punto traumático. Y esto se da de manera efectiva, profunda y totalmente permanente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Brain Spotting? ¿Qué es Brain Spotting en sí? Bueno, Brain Spotting es considerada una terapia de tercera generación, proviene del campo de las neurociencias, es totalmente innovadora, como les decía, tiene muy poco tiempo de haber sido descubierta, y presenta un nuevo enfoque, ¿sí?, de tratamiento, como les decía. Trata el sufrimiento humano de una manera profunda y transformadora, y funciona identificando o focalizando aquellas situaciones traumáticas, procesándolas y liberando total y absolutamente cualquier fuente neurofisiológica que esté relacionada con el dolor físico o emocional, y cualquiera de estos síntomas que ustedes ven ahí en pantalla, que fundamentalmente se encuentran fuera del alcance de la mente consciente, ¿sí?, y de todo lo que tiene que ver con las capacidades cognitivas y verbales de las personas. ¿Mm? Ahí vemos que una de las, o algunas de los síntomas que trata tiene que ver con la ansiedad generalizada, trauma físico o emocional, enfermedades, algunas enfermedades, trastornos de dolor crónico, adicciones, ataques de pánico, depresiones, fobias, ¿sí? Bueno, no solamente trabaja con situaciones problemáticas, sino que también Brainspotting trabaja como una forma de potenciar aquellos aspectos que para uno son relevantes y que quiere mantener y justamente exacerbar en su vida.
¿sí? Por ejemplo, que tienen que ver con situaciones o conductas o determinadas experiencias o roles que uno quiere de alguna manera conservar y potenciar. David Grant se dedicó específicamente a deportistas, ¿sí? A utilizarlo en el área del deporte y a trabajar específicamente con actores, ¿sí? Con lo cual se daba cuenta que todos estos pacientes tenían un muy buen desempeño a la hora de la aplicación de esta técnica también para poder ser más efectivos a la hora de su desarrollo profesional, ¿sí? Y poder interpretar mejores papeles quienes eran actores a la hora de poder meterse en cada uno de los personajes. Bien, entonces, para entender esto, esta técnica es una técnica de muy fácil aplicación, como les decía, ahora lo vamos a ir viendo un poquito más en profundidad, tiene una alta eficacia, posee comprobación empírica, trabaja con posiciones oculares y al mismo tiempo libera total y absolutamente toda activación almacenada en el cerebro y en el cuerpo, curando heridas, ¿sí?, de la persona que fue generando o que se le fueron generando a lo largo de su propia historia. Los resultados entonces son veloces en comparación a cualquier otra terapia conocida hasta el momento, visibles, objetivables y fundamentalmente duraderos, ¿sí? Esta forma de abordaje terapéutico y los resultados que se fueron obteniendo también se pueden corroborar desde el campo de las neurociencias, ¿sí? Y a partir de, por ejemplo, la utilización, se hicieron un montón de estudios científicos que avalan esta técnica, y nosotros podemos ver fundamentalmente, por ejemplo, a través de resonancias magnéticas, cómo se activan previamente a trabajar con brain spotting determinadas áreas cerebrales y nuevamente haciendo otra resonancia, una vez aplicada la técnica, esta zona ya no se activa. ¿Sí? Así que es increíble que también podamos tener ese aporte de validación para esta forma de abordaje terapéutico. Bien, entonces, para entender un poco cómo funciona y hasta dónde llega la efectividad del brain spotting, yo lo que quiero mostrarles es fundamentalmente, de manera breve y muy sencilla, cómo es que funciona o cómo es que está conformado el cerebro humano y hasta dónde tiene el nivel de acceso esta forma de abordaje terapéutico. ¿Sí? Nosotros decimos que brain spotting tiene una alta efectividad fundamentalmente porque llega a áreas del cerebro que las técnicas o los abordajes terapéuticos tradicionales no alcanzan bajo ningún concepto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque brain spotting trabaja con los tres cerebros específicamente, con lo cual llega a partes muy internas del cerebro. Justamente por eso es que las terapias tradicionales no llegan a ese punto. Entonces, si nosotros nos podemos situar en el cerebro, vamos a ver justamente que está compuesto por tres, como nosotros lo llamamos, como los tres cerebros, ¿sí? Vamos a ver, si nosotros imaginamos que este es el cerebro, vamos a ver que esta podría llegar a ser, ¿sí?, todo lo que es el tronco cerebral, ¿sí? Toda la parte esta sería el tronco cerebral, sería la parte de la nuca, así la que está acá atrás. Y esta parte del cerebro es la parte más arcaica, ¿sí?, evolutivamente hablando, es la parte más primitiva de nuestro cerebro y que compartimos también con los reptiles, ¿sí? Ahí se guardan todas aquellas activaciones que tienen que ver con, que se realizan básicamente de manera automática, ¿sí?, de las cuales claramente no somos conscientes, que, por ejemplo, no sé, el poder respirar, el poder, los latidos del corazón, ¿sí?, los procesos digestivos, todas estas cuestiones que nosotros hacemos de manera automática están dirigidos justamente por esta parte del cerebro reptiliano, ¿sí? Esto que compartimos justamente con los reptiles. También esta área del cerebro se activa o activan determinadas conductas que están vinculadas con situaciones que representan alguna especie de peligro, ¿sí? Son aquellas situaciones en donde uno puede reaccionar de una manera
de lucha, de huida, ¿sí? De pelea, o sea, yo me puedo quedar, me puedo congelar o puedo reaccionar ante determinadas situaciones de peligro, y esto tiene que ver también con estas conductas que son automáticas y que están vinculadas específicamente con una cuestión de supervivencia. Bien, por otro lado, nosotros vamos a ver justamente que la parte media del cerebro, ¿sí? Que nosotros podemos representar acá en mi mano con el dedo gordo, nosotros vamos a interpretarlo como lo que vemos ahí como el cerebro límbico, ¿sí? El cerebro emocional. Esta parte, que es la parte media, va a estar conformada por diferentes estructuras, ¿sí? Estas estructuras fundamentalmente van a estar relacionadas, como les decía, con las emociones y con determinada memoria, con determinado tipo de memoria y aprendizaje, porque el aprendizaje también está muy vinculado con todo lo que son las emociones, ¿sí? Entonces, las estructuras que vamos a encontrar en esta área del cerebro límbico o el cerebro emocional, básicamente son la amígdala, por un lado, ¿sí? Que tiene que ver con, es aquella que procesa absolutamente todas las emociones, ¿sí? Es aquella que va a procesar toda la carga emocional que nosotros podamos ir atravesando en nuestra vida cotidiana. Esta está presente desde el momento del nacimiento, ¿sí? Y nos ayuda justamente a poder ir atravesando, como les decía, las diferentes emociones. Y por otro lado, está el hipocampo, ¿sí? Que es la otra estructura que está dentro del cerebro medio, que tiene la responsabilidad de alguna manera, o que tiene como características todo lo que esté vinculado con la memoria, el aprendizaje, como les decía, pero fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la memoria espacial y emocional, ¿sí? Entonces, nosotros en base a esto vamos a ver que como nosotros compartimos esta parte cerebral o este cerebro con todos los mamíferos, vamos a ver que esto es muy efectivo a la hora de que les permite encontrar alimento o pareja, o cuidar a las crías, o tener cuidado ante determinadas situaciones de peligro para no volver a pasar por los mismos lugares, cuidado con determinados depredadores, estar alerta, ¿sí? Entonces, toda la parte que maneja el hipocampo va a estar más vinculada con esta memoria, como les decía, espacial y emocional, y fundamentalmente de aprendizaje vinculada a las emociones. Y por último, lo que nosotros vamos a tener presente, ¿sí? Como tercera parte del cerebro, sería todo lo que tiene que ver con la corteza prefrontal, ¿sí? O con todo lo que sería el neocórtex. ¿Qué quiere decir? Es toda esta parte que está representada acá, fundamentalmente por mis nudillos, ¿sí? Y es la parte del cerebro que contiene todo lo que sería el área del lenguaje, los pensamientos, toda la parte cognitiva, vamos a decir, está fundamentalmente ubicada en este sector, ¿sí? Más específicamente, nosotros podemos ver que todo lo que tiene que ver con la parte medial, ¿sí? De esta corteza prefrontal, nosotros la vamos a poder activar y trabajar muy bien cuando trabajamos, por ejemplo, con situaciones de meditación o el mindfulness, que esto va a hacer que serían estos dos, ¿sí? La parte central, si nosotros vemos, estos dos dedos tapan o están por encima específicamente de lo que sería el cerebro emocional, ¿sí? Casi que lo cubren por completo. Entonces, toda esta área medial del cerebro va a verse reforzada o va a volverse cada vez más fuerte a la hora de poder regular las emociones, ¿sí? Y fundamentalmente poder, al regular las emociones y poder eh, empezar a organizarse de una manera un poco más, más equilibrada, ¿sí? Desde este lugar, lo que va a poder hacer es planificar, ¿sí? Va a poder organizarse, la persona, ¿no? Va a poder planificar, va a poder organizarse, va a poder realizar el logro de determinados objetivos o metas que se proponga, ¿sí? Entonces, todo esto va a permitirle a la persona lograr y alcanzar sus objetivos, que si no fuera de esta manera y si no estuviera fortalecido, y esto por eso es tan importante hoy todas estas nuevas técnicas, no nuevas, pero sí que se están utilizando por suerte bastante ahora para fortalecer toda esta área medial de la corteza del neocórtex,
tiene que ver con justamente poder, ya les digo, planificar, organizar y lograr objetivos que sin esta posibilidad y sin este refuerzo y esta fortaleza que nos dan determinadas activaciones, nosotros estaríamos guiados total y absolutamente, casi les diría, por todas aquellas acciones, emociones o reacciones que corresponden al cerebro mamífero reptiliano. Con lo cual es muy importante ejercitar toda esta parte para poder lograr cada una de las cosas que nosotros nos proponemos y organizar nuestra vida de una manera más equilibrada y regulada emocionalmente, de una manera más adaptativa y efectiva, ¿sí? A la hora de poder realizarnos como personas. Entonces les decía que esta es el área del cerebro que es específicamente humana, ¿sí? Esto es lo que nos diferencia de cualquier otra especie. Entonces, entendiendo esto, la idea es que nosotros podamos ir viendo cómo es que el brain spotting accede o a qué parte, cuál es el nivel de acceso que tiene brain spotting en relación a esto que les acabo de decir. Cuando nosotros pensamos, a ver, el nivel de acceso que tiene esta terapia, justamente vemos que llega al nivel medio del cerebro, ¿sí? El nivel medio del cerebro tiene diferentes estructuras en su interior y una de ellas es el culiculus superior, que está conformado por 4 capas, ¿sí? La capa superior es la que procesa toda la información visual que posee la persona. La segunda capa procesa toda la parte o toda la información auditiva. La tercera capa, la información táctil. Y la cuarta y última capa, el olfato y el sabor, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta esto, nosotros vamos a ver que mediante esta técnica vamos a trabajar y vamos a acceder a las 3 primeras capas de esta estructura que pertenece al cerebro medio, ¿sí? Al cerebro más profundo justamente de nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar acá? Justamente a partir de poder focalizar determinados puntos a partir de la vista, vamos a poder ir generando un procesamiento de información a partir de la capa superior de este cerebro medio, ¿sí? Del culículo superior ubicado en el cerebro medio. Por otro lado, nosotros vamos a trabajar con los pacientes con una determinada música de estimulación bilateral, justamente, que me va a ir permitiendo procesar determinados estímulos, ¿sí? Conectando o activando las 2 áreas del cerebro y procesando el pasaje de información de un hemisferio al otro, ¿sí? A través del cuerpo calloso. Esto habitualmente nosotros lo hacemos de manera natural mientras que dormimos y a partir de la fase REM del sueño, pero en situaciones traumáticas vamos a ver que esto no se da de esta manera. Ahora les voy a contar un poquito cómo funciona esto. Pero bueno, básicamente nosotros accedemos a la segunda capa a partir de la información auditiva a través de una estimulación bilateral producida por una música que nosotros le proporcionamos al paciente para facilitar, como les decía, ese procesamiento. Y la tercera y última capa a la cual accede Brain Spotting tiene que ver con toda aquella información táctil que nosotros vamos a percibir a partir del cuerpo, ¿sí? Nosotros trabajamos con nuestros pacientes en todo momento preguntándole en qué parte del cuerpo siente más esa situación que nos está contando, ¿sí? Qué parte del cuerpo se activa cuando estamos procesando, cuando estamos trabajando con determinada experiencia. Entonces, de esa manera, nosotros podemos acceder a la parte táctil o a la tercera capa que guarda la información táctil en relación a cualquier evento traumático o doloroso. Con lo cual, si nosotros prestamos atención, BrainSpotting tiene acceso directo al cerebro medio y más precisamente a la parte de arriba del tronco cerebral. Y recordemos que el tronco cerebral, que tiene que ver con esto, está conectado específicamente no solamente con el cerebro, sino también con el cuerpo, ¿sí? Entonces, trabajamos de una forma muy, muy profunda y podemos acceder a 3 de las 4 capas de esta estructura del cerebro medio. Entonces, para entender esto, también tendríamos que pensar cómo es que
actúan todas estas situaciones traumáticas en relación a nosotros, cómo es que se generan los traumas, ¿sí? Para eso tenemos básicamente que tener en cuenta que hay dos tipos o dos sistemas de memoria, que es la memoria implícita y la memoria explícita, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la memoria implícita, justamente estamos hablando de todas aquellas cuestiones más automáticas, ¿sí?, que se dan en nosotros, todas aquellas cuestiones a las que no tenemos acceso a nivel consciente ni verbal. Utiliza todo lo que tiene que ver o utiliza toda la parte emocional del cerebro justamente a través de la amígdala, que es lo que les decía hace un ratito, y ¿dónde vemos reflejada esta memoria implícita? Justamente en todos aquellos patrones de conductas o hábitos que nosotros hacemos de manera automatizada, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, andar en bicicleta. Si nosotros pensamos en andar en bicicleta, supónganse, una persona que hace muchos años o mucho tiempo que no anda en bicicleta, pero que aprendió en algún momento a hacerlo, hoy agarra una bicicleta, por más que no haya ejercitado en los últimos años, se puede subir y puede andar tranquilamente en bicicleta. ¿Eso por qué? Porque nosotros lo tenemos ya automatizado. Ahora, nosotros podemos recordar andar en bicicleta de manera implícita, pero es muy difícil seguramente que nosotros podamos recordar cómo es que anduvimos en bicicleta, cuándo empezamos a andar en bicicleta, ¿sí? En el sentido del proceso, estoy diciendo, ¿sí? Diferente a la memoria explícita, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la memoria explícita, claramente acá estamos hablando de otra forma de memoria, justamente de una memoria consciente, a partir de la cual nosotros vamos a necesitar fundamentalmente prestar atención o focalizar nuestra atención en determinadas cuestiones para poder justamente recurrir a esa memoria, ¿sí? Es una memoria consciente, es intencional, y esta memoria se desarrolla alrededor del primero, entre el primero y el segundo año de vida, cuando también se conforma el desarrollo del hipocampo, ¿sí? Bien, hasta acá, básicamente, cómo serían, y muy, muy básico, cómo serían estos dos tipos de memoria. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros en relación a la emoción y la memoria? ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una emoción que es muy débil, que de alguna manera es poco intensa, ¿sí? Poco emocional, o sea, que genera poca emoción, nosotros vamos a registrar esa situación o esa experiencia como algo aburrido, algo que no nos gustó mucho, algo displacentero, ¿sí? Cuando tenemos una emoción un poco más adecuada, más equilibrada, nosotros vamos a registrar esa experiencia como algo positivo, ¿sí? Estas experiencias positivas, de alguna manera, no necesitamos repetirlas muchas veces para mantenerlas en nuestro recuerdo como algo bueno que nos pasó, ¿sí? Como algo que nos gustó y como algo que quisiéramos volver a repetir, tal vez. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de una carga muy, muy intensa a nivel emocional, y fundamentalmente estamos hablando de una carga muy intensa, pero vinculada a lo negativo, es cuando nosotros o cuando nosotros lo vemos como algo muy abrumador, muy amenazante, ¿sí? O como muy peligroso, se genera en nosotros tanta intensidad en relación a esta emoción que se termina conformando, se termina guardando ese recuerdo como una forma de trauma, ¿sí? Es decir, lo que empieza queda como un mal recuerdo, ¿sí? Entonces, toda esa situación que se genera en nosotros va a generar que se produzca en nuestro cuerpo un exceso de cortisol. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cuerpo, cuando genera un exceso de cortisol, al mismo tiempo bloquea lo que sería el hipocampo, ¿sí? Bloquea el hipocampo, o mejor dicho, el procesamiento del hipocampo. Entonces, ¿qué sería en sí el cortisol? El cortisol actúa en nuestro organismo como si fuera un antiinflamatorio, ¿sí? Entonces, el exceso de cortisol es como que preparara al cuerpo para una posible herida, ¿sí? O un posible trauma físico. Entonces, esta carga emocional tan intensa, lo que va a hacer es bloquear al hipotálamo y al mismo tiempo inundar la amígdala de esta emoción.
con lo cual ese recuerdo, en vez de ser guardado como algo positivo, como algo aburrido, medio negativo, termina como colapsando, ¿sí? Y no se guarda de una manera adecuada. Con lo cual, al no guardarse de una manera adecuada, esas sensaciones horribles que nosotros vamos a experimentar y que inundan la amígdala, como ya les decía, en vez de guardarse en la memoria explícita como una forma de recuerdo a la que nosotros tenemos acceso, se va a guardar en la memoria implícita, con lo cual esto marca que si está en la memoria implícita, nosotros perdemos total y absolutamente el control en relación a esa experiencia que nos acaba de pasar. Y cuando nosotros perdemos el control de esa experiencia, esta experiencia o los fragmentos, vamos a decir, de esta experiencia que se guardó, mejor dicho, de forma fragmentada, qué sé yo, a partir de olores, imágenes, sonidos específicos, van a aparecer en cualquier momento de nuestra vida. Y por eso es tan molesto y tan terrible y tan doloroso todo lo que tiene que ver con esta experiencia de trauma, ¿sí? Dicho de otra manera, a ver, todos nuestros recuerdos se graban en nosotros a nivel neuronal, se graban como si fuera un proceso de archivo, perdón, de archivo mental, ¿sí? Cada vez que nosotros vamos a dormir en la fase REM del sueño, que es esa fase donde los movimientos oculares son mucho más rápidos, no sé si vieron alguna vez a alguien cuando estaba durmiendo, como en algún momento del estar dormido, se mueven los ojos de una manera muy, muy rápida. Bien, entonces, cuando esto sucede, esto nos indica que el cerebro está procesando todas aquellas experiencias vividas y que las puede procesar a partir de los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? El procesamiento se da trabajando de manera conjunta, ¿sí? Entre los dos hemisferios cerebrales, y este procesamiento se da a partir del cuerpo calloso, ¿sí? Cuando esto no se da, cuando, o sea, esto funciona perfecto en tanto y en cuanto sean experiencias que no tengan una fuerte implicancia emocional, ¿sí? Como les decía recién. Ahora, cuando esta carga emocional excede, es excesiva, ¿qué pasa con esto? Justamente este trauma lo que genera es un recuerdo que el cerebro es incapaz, de alguna manera, de procesar de manera adecuada, ¿sí? Con lo cual lo guarda como fragmentado, como les decía hace un ratito, y emerge cuando tiene, ¿sí? Emerge cuando tiene ganas. Por eso hablamos de que esto es más automático, ¿sí? Que los recuerdos, por eso decimos que en este caso el pasado nunca muere y ni siquiera termina siendo pasado, porque esto está permanentemente en nosotros y se activa en cualquier momento de nuestra vida, ¿sí? Entonces, esa información es difícil de asimilar y por lo tanto emerge en cualquier momento. Y esto es lo que nosotros llamamos trauma, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a trabajar con Brain Spotting? Brain Spotting, como les decía, es un método que es muy, muy simple, es una técnica, se utiliza en base a una técnica que es muy, muy sencilla, ahora les voy a explicar de qué se trata, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a ver es que no vamos a trabajar solamente con el cerebro, como les decía hace un ratito, sino que también vamos a trabajar con todo lo que tiene que ver con las sensaciones corporales o con todo lo que tiene que ver con el registro corporal específicamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con el cuerpo, digamos, a ver, si yo, todo lo que sentimos en el cuerpo, de alguna manera, es porque lo sentimos primero en el cerebro. ¿Qué quiere decir? Imagínense que yo me pellizco la mano, ¿sí? Este pellizco yo voy a tener de alguna manera como la ilusión de sentir el dolor, ¿sí? Del pellizco en el momento en que yo me estoy pellizcando. Pero para llegar a sentir ese dolor, previamente, cuando yo pellizco, esta información va directo al cerebro, el cerebro procesa esta información, siente esta información y luego vuelve a bajar, o sea, a mi mano, y es cuando yo percibo el dolor. El tema es que se hace de una manera tan rápida que pareciera ser, por eso hablo de una ilusión, ¿no? Pareciera ser que esto se da en el mismo momento en que yo me estoy pellizcando, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante trabajar con nuestro cuerpo, porque todo lo que sentimos en nuestro cuerpo es porque lo estamos sintiendo en nuestro cerebro, ¿sí? Esta es también otra de las premisas del Brain Spotting. Entonces,
Básicamente, el método de Brainspotting es bastante simple, desbloquea el sistema del procesamiento de información, como dice ahí, hay una estimulación alternada de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Que como les dije antes, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con una música de estimulación bilateral, para esto vamos a necesitar auriculares, ¿sí? Con los que nosotros trabajamos, y cuando nosotros tenemos un paciente, le colocamos estos auriculares en todo este procesamiento, en los cuales les vamos a estar pasando esta música, ¿sí? Para que justamente se pueda lograr procesar todo esto que les contaba, como una especie de simular ese procesamiento que se logra en la fase REM del sueño, cuando nosotros dormimos, y vamos a tratar de simular esto y favorecer y facilitar y al mismo tiempo hacer mucho más rápido esta posibilidad de procesar esa experiencia que el paciente nos está contando en ese momento estando ahí con nosotros, ¿sí? Por otro lado, lo que nosotros vamos a utilizar también es esto, que es un puntero, ¿sí? Nosotros trabajamos con un puntero para poder localizar, ¿sí? El área de fijación visual. Es decir, nosotros con este puntero vamos a ir rastreando la zona o el área, ¿sí? Donde, pensando en una determinada situación, vamos a hacer foco con nuestra vista. Es decir, vamos a ir haciendo un recorrido suave, ¿sí? En donde la persona va a tener su cabeza delante, y nosotros vamos a decirle que mire este puntero, que se conecte con la experiencia traumática que quiera trabajar, y vamos haciendo un rastreo y le vamos a decir, fíjate cuando te conectas con esta situación, dónde es que perturba más, ¿sí? Entonces, yo voy a ir haciendo este rastreo, bueno, ahora se los cuento así rápido, voy a ir hasta un lado, hasta donde dé mi capacidad visual, mejor dicho, la del paciente, vuelvo lentamente y paso a la otra zona, ¿sí? Entonces el paciente va a ir detectando en qué zona o en qué área se va a activar más esa perturbación, ¿sí? Lo mismo, no solamente desde el horizonte, desde la línea del horizonte, sino que también vamos a testear esto, ¿sí? Para tomar todos los campos de visión, hacia arriba, hacia el medio y hacia abajo, ¿sí? Siempre con la cara derecha y tratando de seguir solamente el puntero conectado. Básicamente trabajamos con el puntero por una cuestión, a ver, ¿cómo les podría decir? Como de comodidad. Imagínense, de comodidad y de practicidad. Imagínense que nosotros vamos a trabajar con un paciente con esta técnica aproximadamente una hora, muchas veces más, hora y media, a veces incluso más también, ¿sí? Entonces, imagínense si yo tuviera que estar, no sé, supónganse que encontró el foco acá arriba, y si yo tuviera que estar una hora y media con el dedo acá arriba sería prácticamente imposible y muy cansador, con lo cual no podría hacer que la persona mantenga el foco ahí porque mi mano se cansaría o tendría que buscar medios bastante incómodos. Entonces, básicamente por eso es que trabajamos con un puntero, para poder tener un punto de apoyo nuestro mucho más fácil y poder de esta manera entonces sí poder sostener el punto donde se genere de una manera mucho más sencilla, ¿sí? A lo largo de todo el tiempo que lleve la implementación de esta técnica en esa sesión. Entonces, vamos a ver, por un lado tenemos, como ya dijimos, estas son las tres capas a las cuales nosotros vamos a abordar, ¿sí? Por un lado, el campo visual a partir de la localización del punto de fijación relevante, ¿sí? En relación a la experiencia que nos está contando el paciente, a partir del puntero o gracias a la ubicación del puntero. La utilización, que esto utiliza la capa superior, ¿se acuerdan del curículo superior que les contaba antes? Por otro lado, la estimulación bilateral, que va a estar alternando justamente los hemisferios. Recordemos que el hemisferio derecho tiene más que ver con todo lo que esté vinculado con las imágenes, sensaciones, los temas, ¿sí? Las sensaciones del yo, mientras que el hemisferio izquierdo va a estar más vinculado con todo lo que tiene que ver con el sistema lógico, ¿sí? O el sentido, perdón, lógico, pone en palabras todas estas emociones que nosotros sentimos. Entonces, todo esto tiene que actuar de manera conjunta y coordinada para lograr ese equilibrio y que justamente la información
se pase de un lugar al otro para que no quede fragmentada, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros, hay la otra parte, que es la parte del cuerpo, que siempre vamos a estar preguntándole a la persona en qué parte del cuerpo siente más esto que estamos procesando, ¿sí? Entonces ahí tenemos las tres capas abordadas y ahí es cuando Brain Spotting entra hasta la parte más, más profunda del cerebro, ¿sí? Del cerebro medio. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, David Grant encuentra que hay tres formas de acceso o de localización, mejor dicho, de estas posiciones oculares que son relevantes para la experiencia. Una, que es la original, digamos, la que más podemos trabajar, o una de las que más trabajamos en terapia, tiene que ver con lo que él llamó la ventana exterior. ¿Qué quiere decir la ventana exterior? El terapeuta es quien hace ese rastreo de la vista, como les contaba hace un ratito, y va a decidir en base a determinados movimientos oculares, en base como a determinados destellos, en base a determinados gestos que hace nuestro ojo, ¿sí? O gestos que a veces hacemos con la cara que son imperceptibles, casi, o pestañeos, o a veces incluso algún movimiento específico que son automáticos, ¿sí? Por ejemplo, mover los dedos en algún punto específico. Bueno, el terapeuta que está entrenado en esto va a buscar una de esas áreas de activación y va a decir, bueno, es acá. Entonces, ahí le va a decir, mantener la vista ahí y a partir de ahí empezamos el procesamiento. Hay otra forma de acceder a esta posición ocular relevante en relación a la experiencia, que es lo que se llama la ventana interior. ¿Cuál es la ventana interior? Es cuando el paciente es el que detecta ese área de mayor perturbación en relación al punto de focalización. Es decir, esto muchas veces sucede o por lo menos a mí me sucedió muchísimas veces, más con pacientes que ya vienen trabajando con esta técnica o con pacientes que se conectan mucho consigo mismos, ¿sí? Entonces, las personas que son más corporales, más de conectarse y de estar bien en contacto con sus emociones, es muy probable que puedan acceder a esto que llamamos ventana interior, es decir, a que sean ellos mismos los que digan, no, pará, es acá el punto, y el punto a trabajar es ese. Muchas veces este punto coincide justamente con el que detectó el terapeuta que está abordando este tratamiento, esta sesión, y muchas veces no, pero en definitiva es el paciente el que tiene este registro, con lo cual nosotros procesamos desde ese lugar. Y por último, hay una tercera posibilidad de encontrar ese punto de fijación, que es la posición ocular, ¿sí? Que remite a una mirada más espontánea, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hay veces que los pacientes empiezan a contar una determinada experiencia y cuando empiezan a contar esa determinada experiencia es como que se quedan en un punto, ¿sí? Es como que tuvieran la mirada perdida en ese punto. Y uno se da cuenta que tienen la mirada perdida ahí no porque no quieran establecer contacto visual con el terapeuta, sino porque justamente están procesando esa información de manera muy profunda, que es la que están trabajando en ese momento en la sesión. Entonces el terapeuta empieza a trabajar con el paciente desde ese lugar, ¿sí? Y dejamos que trabaje con ese punto de fijación mientras que va procesando toda esa información, ¿sí? Así que, bueno, estas son las tres formas de acceso y de ubicar estas posiciones oculares que son relevantes a la experiencia. Insisto con esto, porque no es cualquier posición ocular, es justamente cuando nosotros elegimos la causa de activación, es decir, elegimos la experiencia que vamos a trabajar, es a partir de ahí que le vamos a preguntar a este paciente cuál es su nivel de activación, es decir, el nivel de perturbación que nosotros llamamos SUD, el nivel de perturbación que le genera esa sensación ahí con nosotros en ese momento, ¿sí? Mientras que estamos procesando, mientras que él está procesando esta experiencia, ¿sí? De 0 a 10, ¿cuánto te perturba? Lo que se espera claramente es que a medida que nosotros vayamos procesando esta experiencia, es que este nivel de perturbación claramente baje y lo ideal sería que llegue al punto cero,
¿sí? Entonces, cuando nosotros llegamos al punto cero, decimos, listo, se agotó la emoción, ¿sí? Se pudo lograr esa desensibilización del trauma y ese reprocesamiento a partir de toda esta experiencia, ¿sí? Bien, entonces, no solamente le vamos a preguntar el nivel de perturbación del 0 al 10, sino dónde siente en su cuerpo esta perturbación específicamente. Así que parte de su cuerpo se activa cuando está pensando en esta experiencia que nos está relatando. Y bueno, el rastreo que ya les dije con el tema del puntero, procesar ese nivel de perturbación hasta el 0, y una vez que logramos alcanzar el 0, que el paciente dice, ya está, no me perturba más, tengo 0 de nivel de perturbación, nosotros utilizamos como para ver que realmente esté agotada esa emoción, algo que se llama exprimir el limón. ¿Qué quiere decir esto? Volver al punto de origen y decir, pero vos te acordás cuando me dijiste tal cosa, y revivirlo y ponerlo en situaciones donde se enfrente con experiencias como las que nos contó, para ver si se activa o no al mismo tiempo algo de este malestar que él presentaba o ella presentaba al principio. ¿Sí? Si vemos que no, listo. Esto quiere decir que ya se agotó y se trabajó tan profundamente que seguramente esto no vaya a tener que trabajarse nunca más, ¿sí? Por lo menos esa experiencia en particular. Bien, entonces, ¿cuál es? Como les decía, por un lado, es una técnica, mejor dicho, es un abordaje terapéutico bastante técnico, ¿sí? Tiene una serie de pasos que hay que cumplir específicamente. ¿Qué es lo que tiene que tener un terapeuta brain spotting para poder lograr el máximo de efectividad de esta técnica? Fundamentalmente esto que les decía, utilizar bien la técnica, tener un muy buen nivel de escucha, fundamentalmente, ¿sí? Poder escuchar, entrar en sintonía con este paciente. Nosotros decimos que la sintonía que logramos con este paciente se va a dar no solamente desde un punto de vista de sintonía relacional, sino que también tiene que haber una sintonía en relación al cerebro y al cuerpo de este paciente. Y entonces, cuando uno puede lograr estas dos sintonías que trabajen de manera conjunta, ¿sí? Es que nosotros llamamos esta sintonía dual, ¿sí? Entre el paciente y el terapeuta, y que se logran estas dos formas de sintonía que les decía, es cuando realmente uno está presente ahí todo el tiempo y se logran estos cambios que parecen casi mágicos, ¿sí? Es justamente ese poder ponerse en el lugar del paciente desde un lugar muy, muy empático, el poder, como diría Rogers, lograr esa aceptación incondicional de esa persona, de ese paciente, de ese cliente, diría Rogers, que yo tengo adelante, ¿sí? Poder aceptarlo con todas sus luces, con todas sus sombras y seguir ese procesamiento, ¿sí? De toda esa situación traumática, pudiéndolo acompañar en todo este proceso. El terapeuta Brain Spotting es un terapeuta que, a diferencia de otras clases de terapia, es un terapeuta que permanece una gran cantidad de tiempo callado durante toda la sesión, interviene muy, muy poquito, y uno si lo ve así dice, bueno, al final este terapeuta no hace nada, y sin embargo hace muchísimo, ¿sí? Porque nosotros estamos presentes todo el tiempo. Cuando decimos presentes, no es presente físicamente, estamos ahí, en esa sintonía dual, presentes de manera incondicional y presentes sin ninguna distracción. Estamos acompañando cada segundo a ese paciente a que pueda, esto que les decía, a que pueda procesar y liberar total y completamente esa situación que tanto lo perturba, ¿sí? O que tanto dolor le genera. Por otro lado, otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es el marco. Nosotros trabajamos desde un marco o entendiendo un marco neurobiológico. En breve, lo que quiere decir esto es que justamente trabajamos de esta forma porque nosotros entendemos que el cerebro se sana o se cura de adentro hacia afuera, ¿sí? No de afuera hacia adentro. Con lo cual, si nosotros entendemos que el cerebro de una persona se sana de adentro hacia afuera y puede ir procesando todas estas situaciones traumáticas y puede ir sanando todas estas situaciones traumáticas desde dentro hacia afuera,
la verdad es que cualquier intervención que nosotros hagamos no tiene mucho sentido, ¿sí? El poder que nosotros tenemos como terapeutas, Brain Spotting, es el poder de la presencia, el poder acompañar, el poder estar ahí con esa persona, en esa sintonía dual y a partir de este marco neurobiológico que nos permite entender que la sanación, todo el proceso de sanación la está haciendo el paciente acompañado por nosotros, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros intervenimos muy, muy poquito, porque ningún terapeuta tiene tanto poder, ¿sí? Como para poder desde afuera del cerebro sanar algo que sana desde adentro, ¿sí? Entonces, desde este lugar es que nosotros entendemos que funciona esta técnica y yo les prometo que trae y otorga unos resultados tremendamente positivos. Entonces, a diferencia de otras técnicas, ¿sí? O de la terapia tradicional o las más comunes que nosotros podemos entender, este procesamiento que nosotros hacemos a partir del brain spotting es tan efectivo porque justamente aborda áreas del cerebro que estas técnicas tradicionales no llegan jamás a partir de la palabra, ¿sí? Porque nosotros dijimos que lo que actúa o donde nosotros podemos intervenir utilizando solo y exclusivamente el lenguaje y todo lo que tiene que ver con lo cognitivo es a la corteza prefrontal, ¿sí? Es al neocórtex. Entonces, el neocórtex es la parte más externa, más por fuera del cerebro. Y si nosotros decimos que todas las situaciones que impactan en general a lo largo de nuestra vida de manera traumática o muy, muy dolorosa, tienen toda una connotación inconsciente, porque ya sabemos que no actúan a partir de la memoria explícita, sino que se guardan a partir de una memoria implícita. Imagínense que yo, desde este lugar del neocórtex, a partir de la palabra solamente, jamás puedo llegar a esas situaciones que están acá abajo y que son totalmente inconscientes. Yo desde la palabra no tengo acceso ahí. Por eso es tan importante entender todo esto que les explicaba de manera muy sintética, muy breve, en relación a cómo funciona el cerebro y las partes del cerebro, para que nosotros entendamos la importancia que tiene esta técnica a la hora de poder abordar todas estas situaciones desde la parte más, más profunda del cerebro. ¿Cuáles son los pasos entonces a seguir? Es localizar dentro del campo visual el punto en el que la persona se siente más conectada con esa experiencia corporal. Promover la observación con conciencia plena de los procesos internos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con esto que les decía del límbico, ¿sí? El afecto, la memoria, pero la memoria todo desde lo emocional y desde lo espacial, las sensaciones corporales, ¿sí? Todo esto. El paciente tiene que actuar en esta observación, por supuesto, de una manera que no sea crítica, ¿sí? Sin filtros críticos, es decir, que no se censure, que empiece a aceptar la situación como es. Es como si él fuera naufragando en todo esto que le pasó sin emitir juicios de valores, ¿sí? Las puede ir viviendo tal como fueron ocurriendo y que empiece justamente a vivenciar lo que ocurre en su interior, sin echarse la culpa. Muchas veces uno tiende a sentirse culpable, uno tiende a enojarse. Entonces, por eso es que nosotros lo guiamos o lo orientamos para que él pueda alcanzar esta posibilidad sin necesidad de juzgarse, de sentirse mal, de una manera totalmente objetiva, o lo más objetiva posible. Que observe la situación para después de a poquito empezar a meterse en esto. En varios momentos el terapeuta va a intervenir, como les dije antes, ¿sí? Nosotros hacemos pequeñas intervenciones para ir guiando y orientando, ¿sí? Pero no hacemos intervenciones desde interpretaciones. Jamás vamos a interpretar nada de lo que el paciente nos esté mostrando, ¿sí? Y por último, se intenta ir reorientando justamente con esto la atención hacia la experiencia de su propio cuerpo y alcanzar finalmente, y esto es lo que todo el mundo espera y lo que yo les garantizo que sucede, ese estado de resolución. Así que, bueno, espero que podamos entender entonces al brain spotting como algo que al mismo tiempo no es todo blanco-negro, ¿sí? Sino que
todo esto siempre va a estar vinculado, en esto sí, compartimos con otras terapias, a cómo sea el paciente, al paciente, y a las situaciones traumáticas que pueda llegar a traer este paciente. ¿Qué quiere decir? Que la duración del tratamiento no solamente va a depender del paciente que tengo adelante, sino de las situaciones traumáticas con el que este paciente llegue al consultorio. Es decir, no es lo mismo quizás un adulto que viene por una situación traumática específica que le pasó en algún momento específico de su adultez, no sé, un accidente con el auto, ¿no? Entonces viene a trabajar la situación traumática que le ocasionó ese accidente con el auto en su vida adulta, que un paciente que tal vez viene con una historia o una carga en su historia de situaciones traumáticas muy, muy severas, qué sé yo, que viene sosteniendo a lo largo de mucho tiempo, tal vez desde su niñez, y claramente que el tiempo no va a ser el mismo de tratamiento, ¿sí? Va a durar muchísimo más. Por lo tanto, para cerrar un poco la idea de lo que es brain spotting, podemos entenderlo como un modelo abierto básicamente de terapia. El cerebro, partimos de la premisa que el cerebro se cura a sí mismo, se cura desde adentro hacia afuera, por eso el terapeuta, como ya les dije más de una vez, acompaña en todo este procesamiento desde esta sintonía dual y desde este marco neurobiológico. La presencia del terapeuta, por lo tanto, es súper poderosa, ¿sí? Desde ese lugar, desde la presencia, desde el estar ahí acompañando en todo este proceso a este paciente de una manera incondicional, sin juzgar, aceptando absolutamente todo lo que este paciente va procesando y de la manera en que lo va llevando y lo va procesando, y estando ahí, presente con él todo el tiempo. Y por último, los ojos nos dan pistas siempre de qué está ocurriendo en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces hay que prestar atención a esos lugares en donde los ojos se fijan, donde los ojos se posan, para poder empezar toda esta cuestión del procesamiento. Esta técnica se puede utilizar o se puede abordar o puede ser adaptable, mejor dicho, a cualquier tipo de terapia, ¿sí? Porque es una técnica que nosotros podemos utilizar como una herramienta en algún momento. Se puede utilizar en cualquier, como les decía, desde cualquier tipo de terapia. Y si bien la técnica de brain spotting es bastante técnica, como les decía, justamente como se puede abordar desde cualquier tipo de terapia, muchas veces va a estar teñido con la modalidad del profesional que la esté aplicando, ¿sí? Pero la técnica es siempre la misma, las variaciones se van a dar en base a esto que les digo. Así que, bueno, espero que les haya servido, que les haya sido útil esta información, y por supuesto uno tiene que tener en cuenta que nuestro cerebro tiene una plasticidad tan enorme, tan importante, que nosotros podemos, o sea, que esta plasticidad justamente nos da la posibilidad de poder recuperarnos y lograr el equilibrio previo, sí, el equilibrio anterior, ante cualquier situación traumática que nosotros podamos haber atravesado a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Así que nosotros confiamos en eso, confiamos en la plasticidad de nuestro cerebro para poder reprocesar, desensibilizar el trauma, reprocesar y al mismo tiempo poder lograr el equilibrio anterior, ¿sí? Así que bueno, espero, como ya les dije, que les haya servido, que les haya sido útil. Cualquier duda que tengan o que les haya surgido en relación a esta presentación, nos podemos mantener en contacto. Muchos de ustedes me conocen, así que cualquier cosa me ubican y podemos ir aclarando algunos temas que tal vez hayan quedado pendientes o que quieran profundizar. Les mando un beso enorme y espero que sigan bien. Nos vemos. Gracias.